Hoy vamos a reflexionar sin algunas evidencias que como hijo de Dios debemos tener o debemos dar, y quizás en algunas de ellas nos podamos sentir identificados, que podemos estar haciéndolo bien, o quizás nos vamos a sentir identificados en que quizás debemos esforzarnos un poco más en mostrar esas evidencias que el Señor causa, ¿no? Porque las tenemos que tener. Como hijo de Dios debemos tener estas evidencias. Así que vamos a buscar Primera de Juan, y los versículos que vamos a leer se encuentran en esta carta, ¿no? Una de las primeras epístolas que podemos encontrar de Juan. Dice así, Primera de Juan capítulo 1, versículos 4 al 7, y vamos a encontrar allí la primera evidencia de un hijo de Dios, y es que un hijo de Dios vive en la luz, ¿sí? Vamos a ver qué dice entonces Primera de Juan capítulo 1, versículo 4 al 7. Dice así. Sí, a ver. Copie bien. Ahora sí. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí que una de las primeras evidencias que debemos mostrar como hijo de Dios es andar en la luz. ¿Sí? ¿La luz para qué sirve? Bueno, acá vemos un poco más de iluminación, no sé si se habrán dado cuenta, desde el fin de semana pasado hasta ahora me pueden ver un poco más claro, lo vamos a seguir aclarando, pero hay más luz, ¿sí? Y una de las cosas, de lo primero que vio Oscar y vi yo también cuando estábamos iluminando, es que también la luz, ¿qué hace? Aparte de darnos una buena iluminación, muestra algunas imperfecciones, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros nos ponemos a la luz de la palabra del Señor, también causa esto, ¿sí? ¿Qué hace? La luz del Evangelio nos mostró lo que nosotros teníamos mal en nuestra vida, los pecados que había en nuestra vida. Y aún nosotros, habiéndonos convertidos, cuando venimos a la luz del Señor, hay evidencia de nuestras falencias, ¿sí? Y en su palabra dice que a veces no vamos a la luz porque no queremos que nuestras obras se revelen, ¿sí? ¿Y cuántas veces, como hijo de Dios, hemos pecado y no nos acercamos a esa luz porque sabemos que nuestro pecado se va a hacer evidente, ¿no? Pero qué bueno es cuando decidimos acercarnos a Dios, y no por nuestro propio medio, sino porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos empuja a que debemos reconocer las cosas que hacemos mal. Entonces, debemos vivir en la luz. Una de las primeras evidencias que como hijo de Dios debemos demostrar es vivir en la luz, ¿no? Y esto representa, la luz representa la santidad y la pureza de nuestro Dios. Entonces nosotros debemos acercarnos a él. Vamos a buscar 1 Juan, ahí nomás, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Esto lo decíamos recién, que muchas veces cuando vamos a la luz de Cristo vemos nuestras imperfecciones, ¿sí? Y acá nos está exhortando a que en el momento que nosotros hemos pecado o hemos caído, debemos acercarnos a Cristo y pedir perdón, ¿sí? Debemos acercarnos y pedir perdón. Este tiempo de la Cena del Señor, si bien es recordar lo que Él ha hecho por nosotros, la obra magnífica que Él ha hecho, y adorarle a Él y exaltarle a Él, también es un momento para poder nosotros acercarnos a la luz de Él. Porque a veces venimos con muchas cargas en el corazón, con tristezas,
con dolor, con momentos difíciles que estamos pasando, con pecado en nuestra vida, pero también es un momento para que podamos acercarnos a Él y dejar delante de nuestro Dios todas esas necesidades, todos esos males que hay en nuestra vida, todo eso que nos agobia, lo podemos dejar delante de nuestro Dios. Así que este primer punto nos lleve a pensar en esto, ¿no? Que debemos nosotros andar en la luz, vivir en la luz. Buscamos ahí el capítulo 1, versículo 8 al 10, y también viene relacionado con lo que recién leíamos, y una de las siguientes evidencias que debemos demostrar como hijo de Dios es la sensibilidad hacia el pecado. Primera Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra de las evidencias que como hijo de Dios debemos demostrar es esto, ¿no? El dolor cuando uno peca. Hace un fin de semana atrás estuvimos hablando con los adolescentes sobre el tema del pecado, y una de las cosas que concluíamos era esto, ¿no? Que cuando no nos dolía, lo que hacíamos es una alerta para nuestras vidas. Porque si nosotros hacíamos cosas que sabíamos que estaban mal, pero no sentíamos ese dolor de decir, no, estoy haciendo algo que está mal, y alejarme de eso, es una evidencia también de que debemos revisar qué está pasando en nuestra vida y si realmente hemos tenido una conversión genuina, ¿sí? Porque es el tema principal que estamos trabajando nosotros ahora ahí, de que los chicos realmente puedan comprender, ¿sí?, de que han recibido a Cristo o no, ¿sí? Y no es para ponernos en duda, sino para que tengan una certeza de lo que han hecho, ¿no? Y estudiando esto, veíamos que el cristiano que realmente ha sido regenerado nuevamente siente dolor por el pecado, ¿sí? Se equivoca, peca, llora, lo expresa y se acerca a Dios en arrepentimiento y pide perdón por lo que hizo. Si no estamos sintiendo ese dolor, debemos revisar en nuestra vida qué está pasando. Puede ser también que estemos descuidando esa área de nuestra vida, el de poder acercarnos a Dios y arrepentirnos en las cosas que nos equivocamos. Pero Dios siempre nos está dando la oportunidad. Siempre desde este lugar Él nos demuestra que debemos acercarnos a Él en arrepentimiento, ¿no? Busquemos también Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? No solamente entonces debemos reconocer, ¿sí?, nuestro pecado, sino debemos llevarlo delante de nuestro Dios. Debemos ser sensibles a la voz del Señor. ¿Y cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón por nuestro orgullo y entendemos lo que el Señor nos está diciendo, lo que nos está mostrando, y a pesar de eso decidimos vivir en nuestra forma de vivir, ¿sí? O como dice acá, no os conforméis al mundo, ¿no? Y a veces decimos, bueno, pero si todos viven de esa forma, ¿por qué yo no puedo hacerlo también? ¿Sí? Muchas veces amoldamos nuestra forma de vivir al mundo cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Como nos enseña aquí su palabra. Entonces vimos primero que una de las evidencias de un hijo de Dios es vivir en la luz. El segundo es la sensibilidad hacia el pecado. Y en tercer lugar es que nuestra vida o la vida del cristiano se rige por la obediencia a la palabra del Señor. Buscamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 3.
Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿no? Y acá nos está hablando claramente de la palabra del Señor. Y el día viernes, tuvimos la reunión de oración acá en este lugar, o de vigilia de oración, y le contaba una anécdota a los hermanos que a mí me gustó mucho, que se la voy a contar ahora también para que podamos entender esto, ¿no? Hablaba de un rey que había invitado a una persona al palacio, y esa persona estaba en el palacio y el rey estuvo hablando. Era una persona común y corriente, no era, digamos, ninguna persona elocuente, no tenía ningún nombramiento especial, sino que era una persona del pueblo. Y este rey se quedó impresionado por las palabras que decía y le parecía muy bueno poder charlar y conversar con él, ¿no? Entonces estuvo una tarde completa el rey con él y le propuso venir al otro día. Y esta persona solamente lo miró sorprendido, ¿no? Y después, bueno, se despidieron y se fue. Y llegó el otro día, entonces el rey, mientras paseaba por su palacio, lo ve caminando a él en uno de los pasillos de su reinado, del lugar donde estaba, y le dice, ¿pero qué hace usted acá? Entonces la persona se acerca un poco sorprendida, ¿no? Porque lo mira y le dice, ¿pero usted qué hace acá? Pero usted me invitó ayer, me dijo que viniera, que esté en este lugar, pero usted no me respondió en ese momento, solamente me miró, vi su cara de sorpresa, pero no me dijo que iba a venir. Y entonces esta persona lo miró y le dijo, rey, a usted como rey no hay que responderle, hay que obedecerle, ¿no? Y muchas veces tenemos que actuar así con Dios, ¿no? Y a veces hacemos lo que el rey pensaba que esa persona iba a hacer, que era decir qué hora, por qué, a cuestionar cosas, ¿no? Pero debemos obedecer. Así como su palabra nos enseña todas las cosas que debemos hacer, lo que Él quiere para nuestra vida y sabe que es lo mejor para nuestra vida, no debemos cuestionar a Dios, debemos obedecerle. ¿Y cuántas veces cuestionamos las cosas que Dios nos dice? A veces Dios nos muestra claramente qué es lo que debemos hacer o nuestra función en la iglesia, y muchas veces porque nosotros decimos, bueno, para mí es más fácil o más sencillo no hacer tal actividad o no ir a tal lugar, o solamente dar esta parte de mi tiempo y esta no porque es para mí. Y cuestionamos y ponemos delante de Dios muchas otras cosas antes que Él. Pero cuando debemos sinceramente obedecer a Dios y no cuestionar lo que Dios nos dice, ¿no? Y una de las evidencias también de un hijo de Dios es esa, ¿sí? Que su vida se rige obedeciendo a la palabra del Señor y no cuestionando a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice así, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, perdón, creo que me equivoqué de pasaje. 1:8, perdón, 2:15 al 17. Dos, 5 al 6, ahora sí. Sí, ya lo habíamos leído. Me he confundido, sí. 2, 5 al 6. Capítulo 2, versículo 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, el que guarda su palabra. Así nuevamente aquí exhortándonos a darle la prioridad que se merece la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Obediencia. Él nos está demandando obediencia. Y vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, 19.
Y ahí vamos a ver la cuarta evidencia, porque hay muchísimas, pero la cuarta evidencia es que permanece firme, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí? Y permanecer en la doctrina o en la enseñanza de la palabra debe ser algo fundamental en la iglesia. Nosotros debemos, ¿sí?, permanecer en su palabra. Y dice acá, hace una comparación de que había personas en ese momento que decían ser creyentes y cristianos, pero no lo eran, sino que predicaban otro evangelio y vivían de otra forma, ¿sí?, acorde a lo que ellos creían que era bueno, los fariseos, ¿sí? Entonces uno puede tomar aquí como este versículo pensando en la permanencia, ¿no? Y una de esas evidencias es esto, permanecer. ¿Y cuánto nos cuesta permanecer, tener algo permanente, algo que sea constante en nuestra vida? Muchas veces se habla de que, por ejemplo, los equipos de fútbol o de cualquier deporte pueden ganar un campeonato y quizás pasa un tiempo y vuelven a ganar otro campeonato, pero muchas veces cuesta mantener que todos los años pueda un equipo mantenerse siempre en lo más alto de lo que es la élite del deporte, porque siempre hay otros que compiten y también están mejorando, ¿no? Pero siempre el desafío para ellos es permanecer, ¿sí?, a un nivel alto. Y cuesta permanecer, porque a veces de los equipos se van jugadores y vienen otros que quizás no son tan buenos como los que estaban, entonces todo va decayendo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos tenido esos momentos de valle, verdad? En los cuales vamos bien y vemos que estamos sirviendo al Señor ferviente, y a veces vienen situaciones que son difíciles y hacen que decaigamos, ¿sí?, que nos olvidemos de los principios de la palabra, y a veces nos equivocamos y pecamos y caemos y erramos al blanco, como dice su palabra, ¿no? Pero el desafío es permanecer en lo que hemos aprendido, estar constante. Vamos a buscar Lucas, capítulo 22, 32. Si alguien lo puede leer, por favor, Lucas 22, 32. Bien, qué hermosas palabras que le decía el Señor Jesús allí a Simón Pedro, ¿no? Y uno se pone a pensar cómo habrá sido ese momento para él, que el Señor se acercó a él y le dijo, ¿no? He rogado por ti para que tu fe no falte. Y saben que esas palabras el Señor también nos las está diciendo a nosotros, ¿sí? Porque muchas veces hay situaciones, como decimos, que hacen que nuestra fe decaiga. Pero el Señor nos está diciendo esto: yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no decaiga, para que puedas permanecer firme. Buscamos 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 58. Y dice así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Y esto es un aliento para cada uno de nosotros, ¿sí? El Señor nos está alentando a que podamos permanecer firmes en lo que hemos aprendido, en lo que hemos nosotros confesado, porque nosotros al aceptar a Cristo estamos
diciendo que creemos en Él, que queremos vivir como Él. Si hay un pasaje que habla de imitar a Cristo, y muchas veces es difícil, ¿no? Es difícil porque no lo vamos a lograr, no vamos a ser como Cristo, obviamente, pero habla de ese esfuerzo de cada día nosotros poder demostrar lo que Cristo hizo en nosotros, ¿sí? Demostrar la bondad de Dios en nuestras vidas, como Él, un Dios tan grande y poderoso, dejó los cielos y vino a esta tierra para poder ser maltratado, se dejó escupir, golpear, y tantas cosas que el Señor ha recibido, tanto castigo que Él ha recibido por cada uno de nosotros, pero podemos ver ahí cómo el Padre estaba satisfaciendo aquella ira que caía sobre el pecado, ¿sí? Pero cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. La carga de nuestro pecado fue llevada por Él. Y cada uno de nosotros, como siempre lo solemos decir, y a veces parece una frase hecha, merecíamos ese lugar. Y realmente nuestra vida sin Cristo hubiera sido eso. Ese hubiera sido el final, una muerte eterna. Pero gracias a Cristo que hoy nosotros podemos disfrutar de una vida eterna con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, que trabajemos en esto en nuestra vida, ¿sí? Que podamos demostrar estas evidencias que eran vivir en la luz, sensibilidad al pecado, regirnos por la palabra de Dios o la obediencia a la palabra de Dios y permanecer firme en lo que hemos entendido de la palabra de Dios, en la confianza que tenemos en Dios. Que este tiempo de poder compartir los símbolos nos lleve a reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios. Y si no estamos cumpliendo con alguna de estas evidencias que hemos visto, que podamos trabajar en ella y acercarnos al Señor y poder disfrutar de este tiempo.